Hola, soy Lola, profesora de química y me gustaría hablar en este vídeo de la tabla periódica. Sabéis que en la naturaleza encontramos diferentes elementos químicos y estos se ordenan pues, en la conocida tabla periódica según sus propiedades. Se colocan aquí, tenemos la tabla periódica que, bueno, observáis que normalmente, o sea, bueno, se pone muchas veces con diferentes colores, indicando los diferentes tipos de elementos que encontramos, ¿no? Y que cada grupo con colores diferentes son elementos con propiedades similares entre ellos. Y aquí los dos grupos que tenemos abajo del todo son los conocidos, las conocidas tierras raras, que también nombraremos un poco más adelante. Luego, a lo largo de la historia se han ido descubriendo los diferentes elementos químicos. Ya en el siglo XVIII, Lavoisier, un científico francés, intentó organizar los elementos que hasta entonces se conocían. Tras diferentes intentos, tanto Meyer como Mendeleev, otros científicos del siglo XIX, publicaron de manera independiente tablas de elementos sistemáticamente ordenados por peso atómico y según sus propiedades. Mendeleev agrupó los elementos según sus propiedades químicas, dejando espacios vacíos cuando no concordaban las propiedades reales con el lugar que les correspondía estar. También añadir que entonces no se conocían todos los elementos químicos, y se observó que luego, o sea, a medida que se han ido descubriendo más elementos, muchos de ellos irían en esos espacios vacíos. Finalmente se llegó al sistema periódico actual, que se debe a Werner y a Panet. Esta tabla periódica consta de 18 columnas obtenidas del desdoble de los periodos de Mendeleev. De esta manera quedan separados los metales de los no metales, y las tierras raras quedan fuera de la tabla, en dos series de 14 elementos de cada uno. Los elementos de cada columna tienen propiedades parecidas. Los elementos están colocados conforme al número atómico de manera creciente. Encima del símbolo aparece el número atómico y debajo la masa atómica. La masa atómica es una media pesada de todos los isótopos que existen en la naturaleza. Esto quiere decir que es que se tiene en cuenta el peso atómico, el peso de cada isótopo, la masa, bueno, concretamente la masa atómica de cada isótopo, y luego también, por otro lado, se tiene en cuenta también la proporción que hay de ese isótopo, puesto que pues no hay la misma cantidad de un isótopo que de otro. Entonces, esto hace que también la masa atómica resultante de ese cálculo, pues normalmente aparezca con decimales, que es lo que observamos en la tabla periódica. La mayoría de los elementos de la tabla periódica se consideran metales. Este tipo de elementos tiene propiedades siguientes, o sea, las siguientes propiedades. Son sólidos, excepto el mercurio, brillantes, buenos conductores de la electricidad y del calor, dúctiles y maleables. Tienden a perder electrones fácilmente. Dentro de la tabla periódica se encuentran en el lado izquierdo y en el centro. Hay una excepción, el hidrógeno, que tiene propiedades únicas con respecto al resto de los elementos. Luego, esta es la tabla periódica. Hemos visto que está en la izquierda, solo que son como un verde marrón. El amarillo, digamos, esos son todos los que son eh, metales. Eh, y luego los no metales se encuentran a la derecha de la tabla periódica. Sus propiedades son opuestas a las de los metales. Son frágiles, no maleables, no dúctiles, malos conductores de la electricidad y del calor. Algunos son líquidos y gaseosos y tienden a ganar electrones. Cuando decimos que si son sólidos, líquidos o gaseosos, eso es normalmente como se encuentran en la naturaleza, es decir, digamos a temperatura ambiente. Y luego, es importante también saber que si tienden a ganar o perder electrones. Más adelante, otro tema que daremos, hablamos en los enlaces iónicos, bueno, de los tipos de enlace, y uno de ellos son los enlaces iónicos. Enlaces iónicos normalmente se produce entre los metales y los no metales, eh, ya que pues uno de los elementos perderá electrones y el otro ganará. Pero bueno, eso ya lo explicaremos en otro vídeo. Y también podemos encontrar los metaloides o semimetales. Entre ellos se encuentran el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro y el astato. Aquí, si veis esta tabla periódica, aquí veréis lo que son los metaloides, están aquí como a la derecha en color verde.
No están, o sea, los de la derecha del todo son los no metales y luego están al lado los metaloides o semimetales también se llama. Luego abajo del todo, los dos grupos de abajo del todo, bueno, periodos concretamente, son los que llamamos tierras raras. Luego, si se observa la tabla periódica, se puede observar filas y columnas. Las columnas se llaman grupos. Los elementos de cada grupo tienen propiedades similares. Y las filas horizontales se llaman periodos y no tienen propiedades similares. De hecho, si te fijas en una propiedad concreta, en un periodo van variando de izquierda a derecha, digamos, ¿no? Luego, aquí añadimos los nombres de los grupos. Está el grupo 1, que son metales alcalinos, el grupo 2, los metales alcalinotérreos, del grupo 3 al 12 son los metales de transición. Luego los grupos 3 y 4 son los que se encuentran a partir del sexto periodo y son los elementos de transición interna, lantánidos y actínidos, que se llaman las tierras raras concretamente. Luego está el grupo 13 formado por los térreos, el 14 formado por los carbonoides, el 15 por los nitrogenoides, 16 anfígenos, el grupo 17 son los halógenos, el grupo 18 son gases nobles. Los gases nobles se llaman así porque no suelen reaccionar con otros elementos. Tienen su última capa llena de electrones y ya no tienen, esto hace que sea muy, muy, muy difícil que reaccionen con otros elementos. Entonces, bueno, aquí aparecen las configuraciones electrónicas generales de cada grupo. Aquí lo único que va cambiando el nivel. Dentro del grupo tiene el número n de la última capa es diferente, van aumentando de 1 al, bueno, pues hasta el final. Luego el 2 también, o sea, bueno, el grupo 1 tiene solo un electrón, o sea, bueno, tiene su última capa, hay un electrón en el orbital S. En el grupo 2 tenemos 2 electrones en la capa S. Es lo digamos sería la última capa, es lo que es la capa de valencia, donde están los electrones de valencia. Y luego están, bueno, se observa, luego tiene curioso los grupos 13, del 3 al 12, que tiene electrones o sea, la última capa tiene electrones en el orbital S, pero también tiene electrones en los orbitales D y F de los niveles anteriores, con números cuánticos menores, ¿no? Y luego, como vemos en el grupo 18, perdona, que son de los gases nobles, a excepción del helio, que por eso lo he puesto aparte, los demás tienen una configuración electrónica NS2P6. Esto hace que pues, esté totalmente llena y, como hemos dicho, hace que sea muy difícil que reaccione con otros elementos. Y el helio, que es el primer gas noble, en vez de S2P6, su última capa es 1S2. Su número atómico es, o sea, 2. Tiene solo 2 electrones. ¿Vale? Entonces, esto es todo sobre la tabla periódica. Sé que es un vídeo un poco bastante general, ya hablaré en otro vídeo sobre propiedades de la tabla periódica más detenidamente, ¿no? Si tenéis dudas, espero que lo pongáis en los comentarios y también cualquier sugerencia de vídeos explicativos, explicando algo más detenidamente sobre todo esto o de otra cosa relacionada con química, me lo podéis dejar en los comentarios y haré lo posible pues, para publicarlo cuanto antes. Muchas gracias a todos, un saludo, hasta la próxima.